Vamos a charlar, conversar con dos protagonistas dentro del ámbito de la justicia federal en Santa Fe que de algún modo llevaron adelante investigaciones sensibles por causas vinculadas a delitos de lesa humanidad en esta jurisdicción. En la Semana de la Memoria, donde el gobierno y organismos de derechos humanos están recordando lo que fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976 de distintas formas. Nosotros entendimos y les proponemos revisar lo que se hizo en esta materia, en las cuestiones judiciales, en las causas judiciales ya enjuiciadas y también en lo que queda por delante. Así que le damos la bienvenida, como lo anunciamos en el bloque anterior, a Walter Rodríguez, fiscal federal en Santa Fe. Gracias, Rodríguez, por haber venido. Y a Martín Suárez Faisal, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal también en Santa Fe. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. En su caso, Suárez Faisal tuvo un importante protagonismo en 5 causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad en Santa Fe que tuvieron condenados, ¿no? ¿Podríamos revisarla brevemente para ubicar a la gente? Sí, efectivamente, en la ciudad se están desarrollando desde el año 2009 los juicios por delitos de lesa humanidad. En el 2009 justamente fue el primero de ellos, la causa conocida como causa Brusa, si bien tenía 4 o 5 imputados más, que se desarrolló en ese año. Luego en el 2010 la causa Barcos, que fue la siguiente, la causa Facino, y ya el año pasado la causa González, que fue la primera que tuvo a un alto jefe militar en el lugar del imputado, y en este momento se está desarrollando justamente la última causa que se ha llevado a juicio, que es la causa Martínez Dor, y estamos justamente en el transcurso de las audiencias en este momento, y estando previstas para este año el desarrollo de otras causas que ya están elevadas a la etapa de juicio oral. En particular hay una de relevante importancia, que es la que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el ámbito del Juzgado Federal de Reconquista, en el ámbito de la zona de Reconquista, que seguramente esa causa tendrá sus audiencias de debate oral en el transcurso de este año. Doctor Rodríguez, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, ¿no?, que tienen que ver con lo que sucedió en el terrorismo de Estado en Argentina, ¿cómo lo podemos definir? Digamos, ¿cómo ubicamos desde qué lugar hablamos cuando hablamos de delitos de lesa humanidad? Bueno, antes quería hacer una muy pequeña introducción, porque bueno, en mi condición de fiscal de lo que es la etapa de instrucción, debo regirme por un principio que son un tanto diferentes a lo que es la actuación de un fiscal de juicio, que tiene de alguna manera abiertas las puertas a lo que se llama el principio de publicidad. Esa cuestión no sucede en la etapa de instrucción, porque de alguna manera el Código Procesal, que es el que rige, ¿no?, la actividad mía en particular y por supuesto la de los otros actores, establece que el sumario es público, pero para las partes que están interviniendo. De manera tal que algún tipo de apreciación, por supuesto no la conceptual que usted me está pidiendo de lo que es la significancia, el concepto de delito de lesa humanidad, pero sí algunas otras cuestiones inherentes a los trámites de lo que es la tramitación de los casos. En forma particular de alguna manera tengo algún impedimento. No obstante lo cual, el resto de las situaciones, que son por supuesto de amplio interés para la comunidad, y por eso mismo acepté la invitación, estoy dispuesto a contestar y ahondar sobre esa cuestión, ¿no? Bueno, ahora sí, volviendo o contestándole a su pregunta, la cuestión del concepto de lesa humanidad tiene un origen. La verdad que el tema de la pregunta responde también a una cuestión más que nada técnica, jurídica, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no hay otra manera de abordarlo si no es esta. Y el concepto deriva de lo que está establecido en estos tiempos, ya de la última parte de la década del 90, por el Estatuto de Roma. Ahí prácticamente se llega a lo que conceptualmente hoy está aceptado como delito de lesa humanidad,
Y eso no es que ha sido de alguna manera definido en este tiempo, sino que el concepto ha arrancado prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial y se ha ido perfeccionando con el tiempo, ¿no? Y ahora sí hemos arribado, digo, de alguna manera a tener claramente, por lo menos, o aceptada en forma amplia, este concepto. Y este concepto está compuesto por 4 elementos muy claramente diferenciados y establecidos. El primero de ellos, que siempre tenemos que encontrarnos, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, ante actos atroces, ¿sí? Y estos actos atroces, a título de ejemplo, deben ser exterminio, tortura, desaparición forzada, que de alguna manera son los componentes que internacionalmente de alguna manera identifican al caso argentino. Luego se tiene que dar otro condimento, que es el ataque generalizado o sistemático. ¿Esto qué significa? En la práctica concreta es que los actos individuales no conformarían parte de este concepto. Luego está dada la tercera condición, que es que tiene que estar dirigido a la población civil. Y por último, un elemento por demás importante, que es lo que significa el condimento estatal. Claro. ¿Sí? Entonces, con esas 4 variantes... Que el Estado es el represor. Que el Estado es el represor, o directa o indirectamente. ¿Sí? Y bueno, ante esa situación, al darse o al cumplirse estos 4 requisitos, podríamos decir que estamos en condiciones de afirmar el concepto de lesa humanidad. Y esto, si bien estamos de alguna manera, o estoy repitiendo este concepto del Estatuto de Roma, también tenemos que tener en consideración que esto ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que se llama René Derecho. Y ese fallo, para nosotros, por supuesto, también tiene una importancia diferente, porque ha sido dictado en base a un dictamen del Procurador General de la Nación, que ha sido el que desarrolló el concepto en su dictamen, y los jueces de la Corte acogieron favorablemente su postura. Doctor Suárez Faisal, en las defensas, en la causa Brusa, el defensor oficial de Brusa, precisamente, Fabio Procaslo, reconoció que hubo un plan sistemático para perseguir, como apuntaba Walter Rodríguez recién, a un nicho de la población civil o a un grupo de la población civil. Es decir, que no solamente los que deben acusar a los imputados de cometer delitos de lesa humanidad se ponen desde ese lugar a acusar, sino que los propios defensores de los imputados no reconocen públicamente que esto fue así. ¿Lo sorprendió a usted que en el marco de una audiencia pública un defensor de un imputado reconozca que existió en Argentina un plan sistemático para exterminar personas? Bueno, en realidad no es el único defensor que ha reconocido esto, y la verdad que ninguna persona puede desconocer, por ser un hecho público y notorio, formar parte de la historia argentina reciente, que en la Argentina justamente hubo un plan sistemático dirigido a atacar a un sector de la población civil por cuestiones sustancialmente ideológicas. Ninguna persona que conozca la historia argentina puede desconocer esta circunstancia, y por lo tanto no me sorprendió de ninguna manera, y de hecho así es eso es lo que pasa en la mayoría de los juicios. Sin embargo, es cierto también, como conocimos por medio de la prensa respecto de los alegatos en el juicio que se está llevando a cabo en el sur de la provincia, que todavía subsisten algunas defensas fundadas en la inexistencia de ese plan sistemático, que por supuesto ningún tribunal del país ha acogido favorablemente ese argumento. Otra cuestión importante que se desprendió de la sentencia y de los alegatos del Ministerio Público en la causa Barcos, que fue el primer agente civil de inteligencia juzgado y sentenciado en Santa Fe, que lo planteó usted, doctor Suárez Faisal, tiene que ver con que los delitos sexuales o los apremios sexuales también constituyen delitos de lesa humanidad, ¿no? Esto fue muy importante porque representó como un primer mojón a nivel nacional. Sí, es cierto. Sí, la sentencia de Barcos fue en el año 2010, es decir, ya pasaron 2 años desde aquel juicio, en donde por primera vez en el país jurisprudencialmente se declaró que los crímenes sexuales formaban parte de la nómina de delitos de lesa humanidad que
que podían ser juzgados en el país. La particularidad que tuvo la causa Barcos es que la víctima en ese momento no había manifestado con anterioridad claramente la naturaleza del delito que había sufrido. Justamente en el juicio oral y público, que como decía recién el doctor Rodríguez, es el momento en donde más se encuentran las víctimas protegidas y donde están acompañadas y tienen el soporte psicológico y afectivo necesario, y ya ven que la causa llegó a juicio, que está siendo juzgada. Es cuando se despojan de alguna manera las víctimas de esa mezcla de dolor, de temor, de pudor y de vergüenza, o de la suma de todos estos sentimientos que le impide a veces durante la instrucción que la declaración se hace solamente en un despacho frente a una máquina de escribir y frente a muy pocas personas y sin la contención que se da la declaración en el juicio oral. Les cuesta mucho a las víctimas, sobre todo en trámites que se iniciaron cuando todavía los juicios de lesa humanidad no se sabía si iban a ser una realidad en nuestra provincia. Les cuesta mucho al público en esas circunstancias las cuestiones sobre las que fueron víctimas. Eso no ocurre en el juicio oral, y muchas veces pasa que nos enteramos recién en el juicio oral que, además de todos los tormentos que sufrieron las víctimas de estos delitos, también fueron pasibles de crímenes que tienen que ver con el abuso sexual. Eso fue justamente lo que pasó, y por una cuestión procesal que tiene que ver con el principio de congruencia, que en resumidas palabras implica que la misma acusación que se tuvo en cuenta para el autoprocesamiento, para el requerimiento de elevación a juicio, sea la misma por la que tenga que ver por la misma que tenga que defenderse el imputado durante el juicio, sean los mismos hechos. No se incluyó, en el caso de Barcos, no se pudo incluir por una cuestión procesal en el elenco de delitos por el cual se lo acusaba al imputado. Pero sí, lo que hizo la Fiscalía en ese juicio, y fue receptado por el tribunal, como dije, por primera vez en la historia jurisprudencial argentina, fue incorporar el concepto de violación dentro del concepto de tormentos, y de esa manera hacerlo ingresar también en el marco acusatorio que se había planteado en el momento de los alegatos. Eso tuvo recepción jurisprudencial, y en este momento la causa está en la Cámara de Casación, que está estudiando si confirma o no esa sentencia. Con posterioridad a este fallo de la causa Barcos, sí otros tribunales tomaron como un delito autónomo la violación, tomaron como un delito independiente, y consideraron también que el delito de violación había sido parte del plan sistemático. Es decir, era una forma de ese ataque del que hablaba el fiscal Rodríguez, era una forma de ese ataque generalizado de la población. Y la prueba más tangible de esto es que si nos fijamos en los registros judiciales de la época de la dictadura, nunca vamos a encontrar que un agente estatal se encuentre condenado por el delito de violación a una detenida por razones, a una secuestrada o detenida por razones políticas durante la dictadura militar. Esto nos da a las claras que era un delito que se permitía, que estaba, si bien no estaba escrito que se podía permitir, como no estaban escritas muchas de las órdenes por la naturaleza del plan represivo que se había generado, era un delito que no era perseguido de ninguna manera por las autoridades públicas de esa época, y eso es lo que demuestra justamente que formaba parte, al ser tolerado, formaba parte de ese plan sistemático que había gestado la dictadura militar. Me tomo, Walter Rodríguez, en lo que decía recién Martín Suárez Faisal, estaban, digamos, organizados para garantizar, en aquella época, la impunidad posterior, ¿no? 3 décadas después, más de 3 décadas después, me imagino que es muy dificultoso ponerse a investigar, como es su caso desde la primera instancia, delitos ocurridos hace tanto tiempo y provocados por personas que ya pensaban en ese entonces tener impunidad en los años siguientes. Sin embargo, los testimonios, la documental que fue apareciendo fue echando un poco de luz también, ¿no? Sí, es así, y bueno, también acá me parece que también hay un tema casi indiscutido, que es, de alguna manera, la fuerza y el compromiso que
tanto algunos organismos o víctimas en particular ponen en este tipo de situaciones, ¿no? Y después acompañamos, por supuesto, también desde el punto de vista de lo que cada uno de nosotros con nuestro pequeño aporte le podemos dar desde el Estado. Recién el doctor hablaba de cierta contención y determinado ámbito de seguridad, si se quiere, que las víctimas pueden sentir en el ámbito de juicio, justamente en un juicio oral. Pero bueno, eso de alguna manera también refleja un poco lo que estamos charlando, porque a medida que se va avanzando en el proceso, creo que las víctimas van afianzándose en la creencia de que va a llegar la justicia. Y para mí hay un punto determinante. Yo creo que las víctimas empiezan a tener por ahí cierta confianza en el sistema una vez que se produce algún tipo de decisión concreta. Y la decisión concreta para mí tiene que ver con el encarcelamiento que se da en caso de que sea procedente, por supuesto, con respecto al imputado. Es cuando empieza un poco a tener confianza de que esto efectivamente va a llegar a esa etapa. Y lo otro, con respecto a la pregunta concreta, hay dificultades, pero también hay soluciones. Y las soluciones son, de alguna manera, las herramientas procesales con las cuales contamos, y las dificultades, por ahí las más notorias, si se quiere, no están tan de la mano de lo que significa el generar la impunidad, porque, de alguna manera, casi es un patrón que se repite en cualquier persona que delinque. Claro. ¿No? Pero yendo a la situación concreta de este tipo de temática, sí hay una dificultad, por ejemplo, concretamente, para dar un ejemplo, en el tema de los reconocimientos físicos, ¿no? Porque una rueda de reconocimiento de persona que se le está tratando de preguntar a un testigo, víctima, con lo que significa la cuestión emocional de enfrentarse ante una persona que la víctima lo cataloga como un represor. En esa circunstancia también se tiene que proyectar 30 años atrás para tratar de identificar si efectivamente la persona que está delante suyo es o no es quien apunta como el autor del hecho. Así que, pero bueno, en definitiva, lo cierto es que con el avanzar del tiempo, con la concentración de información, también con la posibilidad de analizar registros, documentos, con un análisis un poco detenido de la cuestión, se va avanzando, aunque por supuesto tenemos mucho por delante todavía. Para los dos, y en el caso que quiera opinar Rodríguez, puede hacerlo, y si no tiene ganas de hacerlo o lo compromete, por supuesto lo vamos a respetar. Suárez Faisal ya opinó, digamos, en relación a la pregunta que viene, por escrito incluso, pero bueno, le propongo hacerlo públicamente. Mucha controversia representó una decisión también de la Justicia Federal de otorgarle salidas transitorias a 3 imputados, a 3 condenados en la denominada causa Brusa, y que, bueno, generó, por supuesto, el repudio principalmente de las víctimas y también de la comunidad santafesina. ¿Cómo lo ve usted, doctor Suárez? Bueno, lo que puedo decir es que esa decisión del Tribunal Oral Federal, integrada por conjueces en ese caso, por un juez subrogante de Paraná y por 2 conjueces abogados de la ciudad de Santa Fe, fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal en tiempo y forma. Todas y cada una de las decisiones que tuvieron que ver con una especial manera de computar la pena que esos mismos jueces habían impuesto, y que determinó que, dada esta especial forma de computar, se dieran los plazos para la posibilidad de las salidas transitorias. Eso yo he opinado jurídicamente en contrario de esa decisión de los magistrados, y el tema está ahora en la Cámara de Casación Penal, que va a ser el órgano que va a tener a su cargo la revisión de esa sentencia, haciendo lugar a los fundamentos del Ministerio Público, o bien confirmando lo que ya dijeron los magistrados. Y digamos, a trazo grueso, ¿cuáles son esos fundamentos que usted utilizó para rechazar esta situación? Bueno, los fundamentos que tuvo en cuenta el Ministerio Público es que el régimen conocido como 2x1 estuvo vigente hasta el año 2001, y el encarcelamiento de los imputados se produjo a partir del año 2005. Es decir, ya estaba totalmente derogado este sistema de cómputo del 2x1, que tampoco este sistema del 2x1 dice que automáticamente hay que computar doble toda la pena, sino que ya en su tiempo se decía que era reglamentario del Pacto de San José de Costa Rica, que solamente prevé la garantía en función de que el imputado sea juzgado.
y los imputados de que se trata, todos fueron juzgados, por más que la sentencia aún no esté firme por haber hecho uso a la defensa de las vías recursivas que tenía. Todos los imputados fueron juzgados, ya la garantía del juicio oral y público que asegura el Pacto de San José de Costa Rica la tuvieron en su totalidad. Si bien la sentencia no está firme, fueron juzgados y por lo tanto el Ministerio Público Fiscal, así como lo hace el Ministerio Público Fiscal en cualquier causa, causa de que se trate, se opuso a esta medida. Y bueno, y esperamos que la Cámara de Casación acoja los fundamentos justamente que nosotros planteamos. Rodríguez, ¿lo compromete usted a opinar sobre el asunto? No, para nada. Y bueno, no solamente va a ser una opinión desde el punto de vista de la entrevista, sino también no solamente he compartido los argumentos que el doctor ha desarrollado en su rol de fiscal de juicio, sino también que he tenido oportunidad en una ocasión, desde el punto de vista funcional, de reemplazarlo por subrogación en la articulación de uno de estos recursos, que concretamente era el de queja, y de alguna manera hasta incluso funcionalmente he recogido los argumentos que el doctor había desarrollado al momento de presentar una queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, con lo cual mi opinión desde el punto de vista funcional coincide absolutamente con la que el doctor ha manifestado recién. Les agradezco mucho a los dos por haber venido a este programa, no digo programa especial, pero sí un tema muy especial que atraviesa toda la sociedad argentina. Gracias Martín Suárez Faisal, gracias Walter Rodríguez por esta visita. El 24 de marzo, el sábado próximo, se conmemora un nuevo aniversario de la noche más larga que tuvimos los argentinos, del golpe militar de 1976. En este caso le bajamos la lupa a lo que se hizo en materia judicial en esta jurisdicción y lo que queda también por delante. Vamos a la pausa.